Esta es una pregunta que muchas veces nos hemos formulado. Esta es una pregunta que a muchos les ronda la cabeza, ronda vuestros pensamientos. Es una pregunta incluso que muchas personas en el mundo secular se formulan. ¿Por qué la mayoría de las personas no reciben respuesta a sus oraciones? ¿Sabemos orar de un modo que traiga verdaderos resultados? Lo que voy a decir puede que no le agrade, pero lo voy a decir. ¿Por qué pretendemos que el Dios del universo, el Dios de la Biblia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, responda a nuestras oraciones si oramos a otros dioses, si oramos de modo errado, si desobedecemos a Dios, si pedimos a Dios cosas que le desagradan? ¿Por qué pretendemos que Dios responda a nuestras oraciones si para nosotros Dios no es una prioridad? No vamos a obtener respuestas reales a las oraciones si no oramos al Dios verdadero y además del modo correcto. Esto te puede sonar extraño, y esto le puede sonar extraño a muchas personas que creen en el cristianismo tradicional. El hecho es que millones de personas en nuestro mundo occidental, supuestamente cristiano, no tienen ni idea de quién es el Dios verdadero ni cómo deben dirigirse a él en oración. Hay muchas personas que utilizan algunas palabras o repiten algún mantra y terminan sintiéndose mejor. Hay muchos problemas que se resuelven de una manera u otra. Hay quienes piensan que su oración ha sido respondida cuando en realidad no es así. En muchas otras ocasiones nos encontramos con personas que practican lo que se conoce como las ciencias de la mente o el poder del pensamiento positivo, procurando traer bendiciones a su vida. Ese no es el tipo de respuesta al que me refiero en esta reflexión. Me refiero a una intervención directa, divina de Dios, del Dios creador de los cielos y la tierra, gobernante activo de todo el universo. ¿Cómo pueden usted y los suyos y yo, por ejemplo, recibir ese tipo de respuesta a nuestras oraciones? Hay muchos consejos, hay muchos tips que nos presentan diferentes predicadores, diferentes pastores, diferentes motivadores también. Está de moda ser un motivador, un coaching. Alguien que cada día te está compartiendo palabra. Y en muchos casos, una palabra humanista que no tiene que ver nada con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las claves para que Dios responda a nuestras oraciones? ¿Cómo orar para que Dios responda a mi oración? Me hacía esta pregunta. Y la respuesta era muy sencilla. Orando con sinceridad. Dios se revela a la humanidad de muchas maneras. En la creación, en la Biblia. El apóstol Pablo describió así al Dios verdadero. Primera carta de Corintios, capítulo 8, versículo 5 y 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuestro concepto moderno y ecuménico de la religión
quizás nos hagan pensar que orarle a algo por allá en el cielo, un ídolo o a Buda, es lo mismo que orarle al Creador, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero no es lo mismo, para nada. El Dios verdadero fue revelado por Jesucristo. A uno de sus discípulos le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. En la palabra de Dios encontramos cómo para Jesucristo Dios era una persona divina, llena de amor, un Padre. Y Jesús nos enseña cómo el Padre obra mediante Él, sanando a los enfermos, consolando a los abatidos, enseñando a los que Él llama a guardar los 10 mandamientos como un modo de vida. Y eso debe ayudarnos a entender mejor el carácter de Dios y lo que desea para nosotros. Cristo también nos dio el ejemplo de cómo orar al Padre. Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús también dijo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús nos está revelando que el Dios al cual debemos orar es un Padre. ¿Qué más revela Jesús? Que Dios, nuestro Padre, está en el cielo, que tiene un reino, que tiene un gobierno que se va a establecer en la tierra. Que Él, siendo nuestro Padre, es el que puede darnos nuestro pan cotidiano, perdonar nuestros pecados, librarnos de Satanás, llevarnos al reino eterno. Describiendo a ese Dios, al Dios verdadero, que muy pocos conocen, Pablo dijo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 23 en adelante. En el Antiguo Testamento aprendemos más sobre el Dios verdadero. Al gran rey Nabucodonosor de Babilonia se le dijo que su reino le sería quitado hasta que reconociera que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Lo puedes leer en el libro de Daniel capítulo 4, verso 32. Este Dios, quien es el único Dios verdadero y supremo, inspiró estas palabras. Se las inspiró también a Isaías. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías capítulo 45, verso 22 y 23. El Dios verdadero al que servimos es un Dios impresionante, con poder, lleno de gloria, sin límites. Cuando tú y yo nos ponemos de rodillas y levantamos las manos en oración al gran creador del universo, debemos pensar a quién se está dirigiendo y debemos santificar o alabar su nombre, tal como Jesús instruyó. Recuerda que no es
solamente el creador, sino el gobernante activo de todo el universo, el que guía el auge y la caída de naciones conforme a su voluntad. Él es quien domina los climas, el que envía la lluvia en su tiempo, o a veces permite o envía sequía y destrucción a las naciones a causa de sus transgresiones, a causa de sus pecados. Al mismo tiempo, si tú y yo nos entregamos a Él, si le obedecemos, si le servimos, Dios será nuestro Padre amoroso, será nuestro protector, será nuestro sanador, será el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Como dice Santiago capítulo 1, verso 17. Asegúrate siempre de orar a Dios, al Dios verdadero y no a otro. Cuando empecemos nuestra oración, piensa a quién te estás dirigiendo y adore conscientemente a Dios, al Dios que te da la vida, al Dios que te da el aliento. Este sería un punto interesante, ¿verdad? ¿Cómo orar para que Dios responda? Orando con sinceridad al Dios verdadero, haciéndolo con humildad, humillado. A veces vamos a Dios, a su presencia, con orgullo, con prepotencia, como si fuéramos lo más en toda la tierra, pero no somos nada, no somos nadie. Si tú quieres que Dios responda a tus oraciones, otro punto a tener en cuenta es estudiar la Biblia. Orar al Dios verdadero implica que creemos lo que Él dice, sus palabras, sus instrucciones sobre cómo debemos vivir. Y esas instrucciones se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia. La palabra revela conocimientos esenciales que no podemos adquirir de otro modo. Es el manual de instrucción de Dios para ti y para mí. Es el manual de instrucciones de Dios para toda la humanidad. Porque este manual nos dice quién es Dios, cómo es, cómo debemos servirle. Es en la Biblia donde hallamos sus instrucciones sobre cómo debemos orarle. En la palabra de Dios encontramos cómo dirigir una ciudad, cómo dirigir un matrimonio, cómo dirigir a nuestros hijos, cómo tener bendición en la agricultura, cómo prosperar en la política, cómo prosperar incluso en asuntos de guerra. Cualquier tema que tú necesites en tu día a día lo vas a encontrar en la palabra de Dios. No vamos a recibir la totalidad de esta instrucción en los servicios religiosos, ni leyendo descuidadamente versículos sueltos de la Biblia para que nos consuele, para inspiración. Está de moda, ¿verdad? Estoy pasando por desánimo, hay tristeza en mi vida y voy a la Biblia a buscar específicamente ese versículo que hable sobre el ánimo. Estoy pasando por momentos de enfermedad y acudo a la Biblia a buscar ese versículo que hable de sanidad. Dios nos dice en su palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Tu palabra es verdad. Y para usar bien la palabra de verdad es necesario conocer la profundidad. Para conocer a Dios, comprender su voluntad, creer en sus promesas, hay que estudiar la palabra. No vale con que abras la Biblia y el primer versículo que leas, intentar descifrar lo que dice. Esto nos pasa muchas veces. Nos toca compartir, nos toca a lo mejor compartir en una célula un pequeño pasaje y abro la Biblia pensando que Dios me va a hablar ya directamente, sin orar, sin estudiar la palabra. Todos fallamos en eso. Estudia la palabra de Dios. A lo mejor te estás preguntando: ¿y cómo empiezo a leer la palabra de Dios? ¿Por dónde empiezo?
Yo creo que un buen punto de partida es el Evangelio de Mateo, el primero del Nuevo Testamento. Léelo atentamente, sin prisa, tomando nota de las palabras de Jesús, prestando especial atención a los ejemplos de oraciones que recibieron respuesta. Toda escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Van a llegar momentos donde mucha gente dejará de orar, de estudiar la palabra de Dios. Llegará el momento donde muchas personas dejarán de congregarse. Llegará el momento donde el amor de muchos, como hemos compartido en estudios bíblicos anteriores, se enfriará. Si no tenemos una relación íntima con Dios cada día, en oración y en la lectura de la palabra, nos vamos a enfriar. Cuando veas que Jesús y otros pidieron ciertas cosas a Dios, comprenda que se trata de un ejemplo para que tú y yo lo imitemos. Si Jesús se levantaba pronto para orar, es un ejemplo para ti y para mí que pronto nos tenemos que levantar a orar. Si Jesús bendecía los alimentos, es un ejemplo para que tú y yo hagamos lo mismo. Pedro imitaba a Jesús. Pedro en varios milagros, ya cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, a la hora de hacer un milagro y entrar en una casa y ver que una persona había fallecido, lo que hacía Pedro era echar a toda la gente de la casa porque estaba llorando, y solo se quedaba él y ciertas personas, y eso lo imitó de Jesús con la hija de Jairo. Cuando le dan la noticia a Jesús que la hija de Jairo ha fallecido, Jesús va y le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Y van a la casa y allí estaban llorando. Allí estaban de luto. Y Jesús echó a todos, se quedó con los padres y con 3 discípulos. Entre esos discípulos estaba Pedro. Y eso Pedro lo llevó a la práctica, imitó lo que hizo Jesús con Dorcas, con otras personas que habían fallecido. Por eso debemos imitar lo que hizo Jesús, lo que hicieron los apóstoles. En todas sus oraciones sigue el ejemplo de Cristo. Ore como oraban ellos cuando se encontraban en momentos de dificultad, de tribulación. ¿Qué decir, por ejemplo, del rey de Israel, David, y de otros grandes profetas? ¿Cómo oraban? Esas oraciones fervientes, la manera como Dios los salvó, también nos sirven de enseñanza, de instrucción y nos dan ánimo, fe. Como dice la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una característica que hizo del rey David un hombre conforme al corazón de Dios es que no solamente obedecía a Dios, sino que andaba en su presencia y hablaba con él constantemente. Siempre lo adoraba. Y esa actitud se deja ver claramente en cada uno de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 104. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Eterno. Eterno Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Al Eterno cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. ¿Qué ejemplo nos da el rey David de estar constantemente en la presencia de Dios, buscando su rostro, clamando, alabando?
Nosotros no podemos decir lo mismo, porque siempre dedicamos cierto tiempo a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Si un día tiene 24 horas, ¿cuántas horas le dedicas a Dios en la oración, en la lectura de la palabra? A veces acudimos a Dios con oraciones memorizadas, oraciones carentes de sentido. Por eso tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay ejemplos de oración. Y la palabra de Dios nos va a enseñar cómo orar, qué pedir. Y claro, al igual que estudias la palabra de Dios, tienes que creer lo que la palabra de Dios te está diciendo. Por eso, este es un segundo punto interesante. Si tú quieres que Dios responda a tus oraciones, no solo hay que orar con sinceridad, humillados, arrepentidos ante Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Pero también, esto es interesante y te lo he mencionado, el arrepentirnos profundamente de los pecados. Aunque Dios de vez en cuando escucha las oraciones de cualquiera que clama a Él con sinceridad, en situaciones urgentes o de peligro, hay ejemplos en la palabra de Dios, Él no se ha comprometido a hacerlo si primero tú y yo no nos hemos comprometido a obedecerle. Por eso, hombres y mujeres, toca arrepentirse. Toca volverse a Dios. En el Nuevo Testamento hallamos un principio que Jesús mencionó en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 31. Un hombre a quien Jesús sanó de su ceguera declaró: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué interesante este versículo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, se humilla, se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye. Tú y yo debemos hacernos la pregunta: ¿estamos adorando al Dios verdadero? ¿Estoy haciendo su voluntad? Jesús dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, verso 17. ¿Estamos guardando los mandamientos que Dios ha establecido? El apóstol Juan escribió por inspiración de Dios: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 22. Este pasaje está dando respuesta claramente a lo que estamos tratando en este día. Recibimos respuestas a nuestras oraciones cuando guardamos los mandamientos de Dios. Aquí hay que ser sinceros. Sé sincero consigo mismo. Es fácil justificarse o inventar razones para evadir esta enseñanza sobre la obediencia a la ley de Dios. Pero si deseamos que nuestras oraciones tengan respuestas reales, es necesario que nos arrepintamos, es necesario que se arrepienta de infringir los 10 mandamientos, lo cual se define como pecado. Igualmente es necesario que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces, con la ayuda del Espíritu, vamos a entregarnos cada día más. Y Jesús va a vivir su vida en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. A medida que crecemos en la gracia y en el conocimiento de Jesús, Él vivirá su vida en nosotros cada vez más.
Nadie es perfecto. Todos cometemos errores, fallamos, todos tropezamos, caemos. Cada día entreguémonos a Él. Cada día busca la presencia de Dios. Por eso, si quieres que Dios responda a tus oraciones, tienes que arrepentirte de todo corazón. Si quieres que Dios responda a tus oraciones, perdona a los demás. Hay que ser sinceros. Dios no escucha a los que vienen donde Él con espíritu de venganza, espíritu de amargura, de odio. Qué curioso, ¿verdad? Inmediatamente después de la oración que hizo Jesús del Padre Nuestro, que es un ejemplo de oración que nos enseña el modo general de dirigirnos a Dios, si te acabas de conectar ahora mismo, no somos católicos porque hayamos mencionado el Padre Nuestro. Hay un error que se está cometiendo hoy en día, que cuando alguien escucha el Padre Nuestro, estos son católicos. No. La oración del Padre Nuestro vale para todos. Y la estamos compartiendo nosotros ahora mismo. A lo mejor dices, estos son católicos. No somos católicos. Somos cristianos evangélicos. Pero está de moda decir que el Padre Nuestro es una oración católica. Es un ejemplo de oración que nos está enseñando cómo tú y yo debemos dirigirnos a nuestro Padre. ¿Y Jesús qué hace? Amonesta a sus seguidores. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué versículo! Y lo hemos leído en infinidad de ocasiones y se nos ha compartido en infinidad de ocasiones. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es un mensaje para las personas que se creen superior a los demás y levantan las manos en las iglesias y hacen oraciones de los $1000, así lo llamo yo, oraciones adornadas con diamantes, ¿verdad? Con rubíes, oraciones súper especiales con palabras, con verbos, Dices, ¡wow, qué oración! La oración de los $1000. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que si yo tengo un dardo, si yo tengo una ofensa contra una persona, contra un hermano, y no le perdono, y voy a la iglesia y levanto las manos, y gloria a Dios, aleluya, y cada uno con la suya, soy hipócrita. Estoy intentando quedar bien delante de la iglesia. Como el pasaje del fariseo y el republicano. Me levanto delante de todos, levanto las manos y que me vean orar. Pero si hay ofensa en tu corazón, Dios no te está escuchando. Estás quedando bien para la galería, estás quedando bien para que te vean en la iglesia. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El profeta Isaías nos advirtió. Nos dijo que no entremos en la presencia de Dios si estamos oprimiendo a los demás, acusando a los demás, o nos hallamos enfrascados en servir al yo. ¿Dónde dijo esto el profeta Isaías? Acompáñame. Isaías capítulo 58, versículos 9 y 10. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida,
En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jesús nos está diciendo lo mismo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras, o mejor dicho, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Y me atrevo a decir a que este pasaje no lo aplicamos a nuestra vida. Me atrevo a decir que este pasaje no lo aplican la mayoría de las personas. Es necesario que vayamos delante de Dios con actitud de arrepentimiento y perdón. De lo contrario, y tal como lo dijo Jesús, Dios no nos va a perdonar. Hay que tener un espíritu humilde, un espíritu misericordioso. Y eso es clave para que Dios nos escuche. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Perdona a los demás. Reconcíliate con el hermano. Reconcíliate con tu padre, con tu madre, con tus hijos. Si no lo haces, te darás cuenta que Dios no responde tus oraciones. Es que la palabra es clara. Si no perdonas, si no te reconcilias, Dios no escucha tu petición, tu oración. Y ahora puedes entender por qué Dios no responde tus oraciones. Señor, clamo a ti, no me respondes. Señor, no escucho tu voz. A lo mejor ahí está la respuesta. Porque no has perdonado la ofensa al hermano o a la hermana. Porque no has perdonado la ofensa al que has hecho mal o al que te ha hecho mal. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Busca la voluntad de Dios. Búscale. En la medida de lo posible, que nuestras oraciones sean conformes a la voluntad de Dios. Deben ser siempre así. Al estudiar la Biblia, al escudriñarla, al entregarnos por completo a Cristo para que viva dentro de nosotros, su voluntad irá reemplazando la nuestra. Y ello afecta la manera como oramos, porque llegamos a comprender que Dios ha hecho a todos, ha hecho a los hombres y a las mujeres a su imagen. Y dice la palabra que Él llamará a toda la humanidad a la comprensión y el arrepentimiento a su debido tiempo. Y con esto en mente, no oremos solo por nuestro bien, sino por el bien de otros. Entonces podemos decirle a Dios sinceramente, como lo hizo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Mateo capítulo 6, Jesús también dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo mejor para nosotros y para los demás? Solamente Dios lo sabe. Que se haga su voluntad y no la mía. En la palabra de Dios encuentras decenas de promesas, indicaciones directas e indirectas de que si oramos con fe, en que Él oirá y conforme a su voluntad, podemos estar seguros que Dios va a responder. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Porque no estoy orando conforme a su voluntad. Porque estoy orando para mis propios deleites, porque solo pido a Dios para mí, para mí, para mí. Para mi yo. Porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Busca la voluntad de Dios.
¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Ora con fe. Cuanto más nos nutramos de la palabra de Dios, nuestra fe más va a aumentar. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin una fe verdadera no podemos agradar a Dios. Y la palabra de Dios indica claramente que en general Dios no responde las oraciones si no vamos delante de Él con fe. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está la clave de ese pasaje. Sin fe el Señor no responde nuestras oraciones. Por eso debemos desarrollar la fe. Y para desarrollar la fe solo se va a lograr mediante una entrega real a Jesús. Debemos permitir que Él viva su vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Por eso debemos leer la Biblia. Por eso debemos escudriñar la palabra de Dios sin cesar. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así como nos alimentamos de Jesús. Es así como llegamos a pensar como Él piensa y a desear lo que Él desea. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 22 en adelante: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si oras cada día, si cada día lees la Biblia atentamente, la escudriñas, te vas a dar cuenta que tu fe va a ir en aumento cada día. Esa fe la produce el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Dios desea darnos estas cosas si las pedimos con humildad. Por eso ora a Dios continuamente, pidiendo con fe. Aprende a creer en las promesas de Dios. Aprende a creer que Dios es real y que tiene conocimiento perfecto, sabiduría perfecta, amor perfecto, poder perfecto. Él va a cumplir todas sus promesas. Esto es fe verdadera. Esta es la actitud que tenemos que tener a fin de recibir respuestas a nuestras oraciones. No recibimos bendición de Dios y Dios no contesta nuestras oraciones por nuestra falta de fe. Dios no contesta nuestras oraciones porque no somos persistentes, porque nos cansamos de clamar a Dios. Si su hijo o su hija, por ejemplo, te piden una bicicleta una sola vez y luego parece olvidarse y nunca la vuelva a mencionar, ¿cuánto desea tu hijo o tu hija la bicicleta? ¿Cuánto la apreciará si la recibiera? Igual sucede cuando nosotros pedimos algo a nuestro Padre Celestial. Antes de intervenir, Dios quiere ver si deseamos profundamente lo que pedimos y si lo vamos a respetar y adorar después de que responda a nuestra oración. En otras palabras, Dios aprovecha nuestra necesidad o deseo como un vehículo para atraernos a Él espiritualmente, para que nos centremos en su voluntad y en lo que realmente sería mejor para nosotros y para los demás. Si pedimos algo descuidadamente y luego prácticamente olvidamos que lo habíamos pedido, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Posiblemente le indicamos nuestra falta de interés en que Él haga lo que pedimos.
Muchos conocen la parábola de Jesús acerca del juez injusto. La puedes leer en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Es la historia de una viuda que venía y seguía viniendo a donde el juez injusto hasta que finalmente él dijo: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dio lo que pedía la viuda. Luego Jesús dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Cuando tú deseas algo profundamente, debes clamar a Dios día y noche, y no te des por vencido. Dios quiere que seamos persistentes. Pero claro, persistentes y que esa oración o petición esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que aprendamos a clamar, a ser persistente en oración. Quiere que andemos con Él, caminemos con Él, hablemos con Él continuamente, día tras día. Pablo nos instruye: orad sin cesar. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Miguel Díez ha escrito un libro que está disponible también en PDF. Te lo podemos compartir. Orad como respirar. Ora con regularidad. Dedique suficiente tiempo a la oración. Porque vivimos para Él. Nos movemos para Él. Somos de Él. La palabra de Dios dice que Jesús solía madrugar y pasar largas horas sin interrupción orando a su Padre. Marcos capítulo 1, verso 35. El profeta Daniel llegó a ocupar uno de los cargos más altos en el gobierno del mayor imperio de su época, el imperio babilónico. Y aún así siempre sacó tiempo para orar a Dios de rodillas 3 veces al día. Y nosotros solo oramos a Dios para bendecir los alimentos. Y no es una oración, es agradecimiento. Esta relación con el Dios eterno era tan importante para Daniel que se arriesgó a morir antes que dejar este importante hábito en su vida espiritual. El rey David también tenía la costumbre de orar a su Creador 3 veces al día. Salmo 55, versos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y el Eterno me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. 3 veces al día. Tarde, mañana y a mediodía. En la mañana, a mediodía y en la tarde. Ora con regularidad. Dedique tiempo a la comunión con Jesús. Nunca jamás deje de orar a Dios. Nuestras vidas dependen de la oración continua a Dios. ¿Por qué Dios no responde nuestras oraciones? Porque no somos persistentes en la oración. Son preguntas con respuesta. Es tiempo de clamar a Dios. Que la oración sea un hábito diario en nuestras vidas. Que la lectura de la palabra de Dios también sea un hábito en nuestras vidas. No algo rutinario que hay que hacer porque me toca, no, sino que salga de tu corazón. Hoy quiero leer la palabra de Dios. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, yo estoy muy en contra de estas Biblias que al final de la Biblia te dice cómo leer la Biblia en un año. Yo estoy totalmente en contra, porque me he dado cuenta, porque yo hice ese plan de estudio de leer la Biblia en un año, y al final no estás meditando en lo que lees. Hoy me toca leer Mateo capítulo 1 y lo lees rápido, pero no te detienes versículo a versículo
a saber qué palabra Dios te está diciendo. Hoy me toca leer no solo Mateo 1, sino también Génesis capítulo 1 y este pasaje. Y a veces lo leemos rápido y no nos detenemos a escudriñar lo que la palabra de Dios nos dice. No hace falta que alguien o algo te diga, hoy tienes que leer la Biblia. No. Tiene que salir de ti. Que no sea algo que te impongan. Que no sea algo que te obliguen a hacer. Que sea algo que nazca de ti. Hoy voy a leer la Biblia porque me la han dicho. Oye, José, tienes que leer la Biblia. Y punto. No. Tiene que nacer de ti. Señor, hoy voy a dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Hoy me toca leer Mateo capítulo 1 porque quiero leer la Biblia en un año, pero no la voy a leer rápida. No voy a leer ese pasaje rápido, sino que voy a meditar en ese capítulo 1 en cada uno de los versículos, porque Dios te puede hablar a través de un versículo. A través del versículo, por ejemplo, Jesús lloró, el Señor te puede dar infinidad de enseñanzas. El Señor con una palabra puede edificar tu vida. Por eso, ora a Dios cada día. Escudriña la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no responde las oraciones? Te hemos dado algunas respuestas. Porque no oramos conforme a la voluntad de Dios, porque no somos persistentes en la oración, porque no oramos con sinceridad a Dios, porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no nos arrepentimos delante de la presencia de Dios, porque no confesamos nuestros pecados, porque no perdonamos a los demás. Por eso Dios no responde las oraciones. Es un pequeño estudio sobre la oración. ¿Por qué Dios no responde las oraciones? Hemos intentado dar respuesta. Si en algo no nos hemos expresado bien, si en algo me he equivocado, con amor, con mansedumbre, te invito a que me corrijas. Este es el mensaje que queríamos compartir contigo. Es un mensaje directo al corazón. Es un mensaje para aplicar a nuestra vida diariamente. Es un mensaje para compartir también con nuestros familiares y con esos seres queridos que son inconversos. Comparte este mensaje. Y te lo vuelvo a repetir. Clama a Dios. Búscale. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Y lee la palabra de Dios. Hazlo con fe. Hazlo cada día.